El parapolítico Pedro Pestana, cuya reclusión en una cárcel del Sistema Nacional reclama a la Corte Constitucional, logró legalizar su autorreclusión en una supuesta cárcel indígena, gracias a un juez de Bogotá y a los defensores de Julian Assange en Europa. En una de las disputas recientes más acaloradas de la Corte Constitucional, la Sala Plena determinó que el médico indígena Pedro Pestana, hermano de la senadora Yamina Pestana, y su socio Antonio Martínez, habían burlado en su resguardo indígena una condena de 6 años por vínculos con paramilitares, que fue confirmada por la Corte Suprema, por lo que ordenó su traslado a una cárcel ordinaria, derrotando la tesis de los magistrados Jorge Pretelt y Alberto Rojas Ríos, que insistían en permitirles estar en una cárcel indígena. O sea, es inaudito, porque si nosotros estamos arrinconados. 2 años después, la orden de la Corte no se ha cumplido, pero el juez 18 de ejecución de penas de Bogotá acaba de darle un nuevo rumbo al proceso. Aunque se negó a darles la libertad, como lo pidió la defensa de Pestana, el juez determinó que podría pagar su pena en el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento en Córdoba, en contravía al fallo de la Corte. Disponer que los penados podrán purgar la pena impuesta en el Centro de Arrepentimiento y Resocialización Cacique Mexión. Basados en el fallo del juez, el IMPEC ya puso brazaletes electrónicos a Pestana y no se ha hecho efectiva su captura. Por el contrario, permanece en el resguardo Cacique Mexión, aunque la Corte lo había invalidado. Además del juez, un pronunciamiento internacional vuelve a desafiar a la Corte. El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU aseguró que la reclusión del médico es irregular, pues él se entregó al resguardo indígena en 2006 y por lo tanto se ha excedido el cumplimiento de los 6 años de su pena. Sin embargo, la Corte estipuló en su sentencia: la privación de la libertad que invocan los peticionarios a fin de que sea contabilizada como parte de la pena impuesta no fue legalizada ante la autoridad a la cual se le reconoció jurisdicción para adelantar y decidir el proceso penal. El abogado de Pestana que buscó este salvavidas internacional es Víctor Mosquera, el mismo defensor que frenó la extradición de Andrés Felipe Arias y que acaba de pedir medidas cautelares a favor del senador Musa Besaile, involucrado en el cartel de la toga. Aunque la Corte dijo lo contrario, Mosquera asegura que Pestana y Martínez deben ser dejados en libertad y tienen el derecho a una indemnización, en un caso al que él ubica al lado del de Leopoldo López y Julian Assange.